todo va a estar bien. Eso es bien difícil entender esto, que es todo va a estar bien, porque para eso tenemos que realmente estar y confiar, tener fe en que Cristo tiene nuestra vida en sus manos y que todo lo que nos pueda pasar, pues tiene un propósito. Y si entregamos todo nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, preocupaciones, entregamos a la mano de Dios, pues Él nos va a llevar por el camino que Él tiene escrito para nosotros. Entonces, al estar en sus manos, todo va a estar bien, ¿no? Amén. Pero el problema es que nosotros nos dejamos llevar por las cosas de este mundo. Y el otro día teníamos una reunión aquí con matrimonios y hay un matrimonio joven que están pasando pues por un problema de trabajo. Él es, el esposo es dirigente de las cooperativas auríferas, creo. Está de dirigente. Y bueno, o sea, hay otro grupo que se ha levantado en su contra y está en peleas y se deprime, ¿no? Ya. Y con él hablábamos, ¿no? Y me decía, desconfiar o tener miedo es un pecado. Y pues tener miedo es el contrario a tener fe. Porque cuando uno tiene miedo, no tiene fe. Entonces no tiene fe. Ahora, para el ser humano, como nosotros, como todos nosotros, es difícil decir yo no tengo miedo, yo aseguro, yo no tengo miedo de nada, porque yo sé que Dios está conmigo, así que yo soy una persona que no le tiene miedo a nada, porque sé que todo va a ir bien. Es bien difícil porque no es cierto, ¿no? Eso es un trabajo de día a día. Yo creo que poco a poco tenemos que ir aumentando esa fe en nuestro Señor, y sí, si en algún momento podríamos llegar a no tener miedo, por lo menos por un día. Escuchaba alguna vez una prédica que decía, quisiera un solo día de no tener miedo. O sea, decir, nada me va a dar miedo, nada. Así se me ve un camión encima, no me va a dar miedo, porque sé que Dios está conmigo. O sea, sería pues el día más dichoso, porque ese es el mayor problema que tenemos nosotros, tenemos miedo a todo, ¿no? Salud, la salud nuestra, la de nuestra familia, el dinero, nuestro trabajo, todo nos preocupa y nos da miedo que pase algo, que salga de nuestro control, ¿no? Porque mientras tenemos el control de las cosas, el miedo es controlable. Y podemos decir yo tengo fe, porque la tengo porque tengo el control, aunque sea de un poquito, ¿no? O sea, si el doctor agarra y me dice, ¿sabes qué? Estás mal, pero no tanto, o sea, con este medicamento vas a ponerte bien. Tengo ese control de decir, el doctor me ha dicho que con este medicamento voy a estar bien. Y como Dios es mi papá, yo sí o sí voy a estar bien. O si me llega una notificación del banco y me dicen, tiene 30 días para pagar, si no le quitamos su casa, yo me aferro a esos 30 días y digo, no, voy a conseguir y voy a estar bien, todo me va a ir súper bien, con la fe que tengo en Dios todo va a ir bien. Pero esa fe empieza a tambalear cuando a uno le dicen, le quedan 3 días de vida. O cuando a uno le dicen, ¿sabe qué? Mañana tiene que desalojar porque el banco va a rematar esta casa. O sea, cuando son situaciones bruscas, donde no tenemos el control, cuando hemos perdido el control de las cosas, entonces ahí es donde realmente se ve la fe de las personas. Y es bien difícil no tener miedo en esas situaciones, ¿no? Ahí es donde empezamos a tambalear, ahí es donde realmente se nos pone, yo creo, a prueba nuestra fe, ¿no? Y ahora vamos a ver un caso de esos que ha pasado con los apóstoles. Vamos a leer donde realmente han perdido el control y cómo empiezan a dudar, ¿no? Y donde Cristo les va a decir ¿por qué tienen miedo? Y eso también nos dice a nosotros, ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy con ustedes siempre, ¿no? Así como cuando murió Lázaro, Marta va y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Así somos nosotros. Cuando nos viene una cosa de esas, le decimos, si tú hubieses estado aquí, Dios mío, esto no me hubiese pasado. Pero Dios nos responde lo que le respondió a Marta. ¿Acaso porque no vine, crees que ya no puedo hacer nada? O sea, lo has resucitado a Lázaro.
así también puede resucitar muchas cosas de nosotros, nuestra familia, nuestra economía, Amén. puede hacer que tengamos una mejor vida. Y finalmente, como dijo Pablo, vivir en Cristo, para mí, la muerte el morir es ganancia. O sea, lo peor que podría pasarnos es dejar este mundo. Pero que como cristianos sabemos que esa no es la muerte. Para nosotros ese es pasar de este mundo a la cena del Señor. O sea, pasar a estar con Él. O sea, no es muerte, es continuar nuestra vida eterna, pero en la casa de nuestro Señor. Entonces, ni eso tendríamos que tener miedo, ni a eso. Pero a nosotros nos da muchas cosas miedo y vivimos constantemente con muchas cosas de este mundo que nos provocan miedo. Por lo tanto, tambalea nuestra fe y por lo tanto nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Y cuando las medidas a veces son muy duras, a veces llegamos a decir que Dios no existe, ¿no? Entonces, ese es el punto, ese es el peligro cuando tenemos miedo. Por eso decía, el miedo es lo contrario a la fe, ¿no? El miedo es el que lucha contra la fe. Por un lado está la fe, la confianza, y por otro lado está el miedo, la desconfianza. Cuando creemos que Dios tiene limitaciones. Yo sé que Dios me ayuda, pero en este caso no va a poder ayudar, ¿no? Ese es lo que pensamos. ¿Sabes, Víctor? Todos Nosotros hemos sentido ese miedo que tú dices cuando Jaime estaba en el hospital. Ese miedo, y nos hemos volcado a orar en esa época, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero hemos sentido ese miedo que tú dices, eso hemos sentido. Sí, es que es así, no podría yo decir, ¿sabes qué? Qué mal, porque yo no tengo miedo, porque todos somos así, todos tenemos miedo, y es algo con lo que hay que luchar siempre, y hay que pedirle a Dios que nos dé paz. Pero esa paz que solo Él puede dar, ¿no? No esa paz mundana, esa paz del mundo, que uno está en paz mientras tiene dinero, mientras está sano y mientras está feliz. Porque cuando se pone triste, le falta dinero o está enfermo, ya esa paz ya no la tiene, tambalea. Pero ¿quién nos puede dar esa paz que realmente sea una paz en todo momento y a prueba de todo, una paz de 4x4 como los autos? Es sí. Jesucristo. Sí. Solo esa paz, que es una paz en Él, no es una paz de nosotros. La paz nuestra definitivamente no nos va a ayudar. La única paz que tenemos que pedirle a Él es que sea una paz que solo Él pueda darnos. Y Él dice, estar en paz conmigo, o sea, con Él. Solo con Él vamos a poder estar en paz y gozosos. ¿Ven? Entonces vamos a estudiar sobre el miedo, y el título del tema es no tengas miedo, que yo estoy contigo. Así nos dice Jesús. La palabra de Dios vamos a leer en el libro de 2 Timoteo 1:7, donde nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, quiere decir que la cobardía, el miedo, es un espíritu que Dios no nos los da. Entonces quiere decir que no es un espíritu de Dios. Entonces aquí dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de miedo, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, templanza. Entonces, si realmente poco a poco vamos conociendo al Señor, a Dios, tenemos que ir adquiriendo ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ir alejándonos del miedo. Confiar en que todo lo que nos pase tiene un propósito. Como les decía alguna vez, todo es para algo, y no por qué me pasa a mí esto, sino para qué me está pasando. Quizás nos está preparando para algo, o quizás está poniendo a prueba nuestra fe. Pero si nos entregamos a Él, todo nos va a ir bien. Como dice la canción, todo va a estar bien. Porque ese es el camino que Dios tiene para sus hijos, que somos nosotros. Amén. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Dios es amor. Entonces, si estamos con Dios, en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si estamos con Cristo,
si realmente estamos con Él y tenemos fe en Él, eso echa fuera el temor. No tendríamos por qué temer. Por eso Jesucristo nos repite y nos recontra repite, no temas. Dice que en la Biblia está escrita 365 veces un no temas. Uno para cada día. Y uno para el año bisiesto también. Pero tenemos un no temas para cada día. Porque cada día Él está con nosotros. Entonces dice, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando tememos, cuando tenemos miedo, lleva el castigo, esa preocupación, ese desasosiego, ese temor que incluso nos hace dudar de nuestro Salvador. Porque decimos, de esta sí que ni Dios me saca. Porque esta sí que no, Él ya, esto no va a poder Él. Entonces dudamos de su poder. Creemos que el problema es más grande que Él. Hay un dicho que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Si tenemos un problema, por más grande que sea, debemos de tener en cuenta que somos hijos de Dios. Entonces, decirle al problema cuán grande es nuestro papá, que nada nos va a provocar miedo, que todo va a ir bien en las decisiones que tiene Dios para nosotros. Amén. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, cuanto más somos perfeccionados en el amor, cuanto más somos perfeccionados a conocer a nuestro Señor, entonces tenemos que ir perdiendo ese miedo, ese temor, esa duda. Eso es lo que tenemos que lograr. Saber que Dios siempre está con nosotros y Él siempre va a estar para guiar nuestros pasos. No quiere decir que el ser cristiano, el tener a Cristo, no quiere decir que no vamos a tener problemas, porque los vamos a tener, quizás más fuertes. Pero lo que sí quiere decir es que no los vamos a pasar solos, que vamos a estar con Cristo en la barca. Él va a estar con nosotros y nos va a llevar por el mejor camino para poder llegar a donde Él nos tiene que llevar, a la cena del Señor. Nos va a preparar, va a servir para perfeccionarnos, va a servir para aumentar nuestra fe, para que demos un testimonio de lo grande que es nuestro papá. Pero siempre saber que Él está con nosotros. Cuando dudamos de Él, queremos arreglar las cosas por nuestra cuenta, a nuestra forma. Y es ahí donde rechazamos a Cristo, rechazamos su ayuda, porque queremos salir nosotros con nuestras fuerzas, porque creemos que Él ya no puede hacer nada. Entonces, qué gran error, ¿no? Porque es Él el único que puede sacarnos. Por eso es que el temor nos aleja de Cristo. Entonces debemos ir dejando el temor y sabiendo que Él es amor y es nuestro papá y que con Él todo va a ir bien, vamos a estar bien. Amén. Entonces les decía, vamos a leer esta historia que está escrita en 3 de los libros de la Sagrada Escritura. Está escrita en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero me gusta más cómo lo escribe Marcos, por ciertas oraciones. Vamos a leer Marcos 4, 35 al 41. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Primera cosa, aquí Cristo les ha dicho, crucemos al otro lado del lago. No les ha dicho, intentemos cruzar, o a ver cómo nos va. Él les ha dicho, crucemos. Quiere decir que Él sabía que iban a llegar al otro lado. Primera cosa que no entendieron los discípulos. Desconfiaron. A nosotros también nos dice lo mismo. Nos da un camino. Él nos dice lo que vamos, hasta dónde vamos a ir. Pero nosotros dudamos. Decimos, no. Si me pasa algo, o sea, cualquier cosa que nos pase, empezamos a dudar de lo que Dios nos ha prometido. Y aquí ellos, los discípulos, si les dijo que iban a cruzar, ellos debían de estar tranquilos porque iban a cruzar. Es Dios. Y Él les ha dicho, vamos, crucemos al otro lado. Quiere decir que
iban a cruzar, no había vuelta. Pero dudaron, primera cosa. Entonces, versículo 36 dice, así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Entonces, quiere decir que Jesús estaba en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Normalmente cuando se desatan tormentas, primero anuncia que va a haber tormenta. Primero, yo supongo que normalmente se nubla, después empieza a gotear y después empieza pues, a caerse el cielo. Pero aquí dice, pronto se desató, o sea, quizás fue algo así, rápido. Fue un ataque violento donde de pronto la tormenta cayó. Entonces, debe ser tan fuerte porque tengan en cuenta que gran parte de los que estaban en el barco, en el bote, en la barca, eran pescadores. Entonces, no ha sido la primera tormenta. O sea, si ellos se dedicaban a pescar, era costumbre salir, y supongo que no era la primera tormenta que tenían. Han debido haber tormentas antes. Pero esta ha debido ser, pues, de las peores. Por eso es que les ha provocado miedo. Se han asustado. O sea, debió ser una tormenta realmente bárbara, ¿no? Entonces dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le gritaron. O sea, le dijeron, ¿no te importa? Somos tus amigos, somos tus discípulos, estamos aquí y no te importa que nosotros nos muramos. Así también nosotros le decimos, ¿no? Dios, yo creo en ti, hablo de ti, y no te importa que el banco me quite mi casa, no te importa que esté enfermo, no te importa que mi familia esté sufriendo, no te importa que no tenga trabajo. No nos damos cuenta que Él está ahí, está con nosotros. Y Él nos ha dicho, crucemos al otro lado, Él tiene un camino para nosotros. Pero nosotros fijamos en las pequeñas cosas que nos pasan y creemos que Dios ya nos ha dejado solos. Y le decimos, ¿no te importa? Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo si yo estoy aquí? ¿Todavía no tienen fe? Entonces por eso nos dice a nosotros, ¿por qué tienes miedo? Y dice, los discípulos estaban completamente aterrados. Lógico, debe ser una tormenta de esas atroces. Y entonces ellos se asustaron, dijeron, ahora sí que morimos. Y dudaron de que estaban con Dios en el barco. Porque dice, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Cómo, si ellos caminaban con Dios, cómo van a preguntarse quién es este hombre? Claro. Era Dios, pero ellos dudaban, estaban aterrados, creían que iban a morir. Y cuando Dios calmó las olas, se preguntaron y dijeron, ¿quién es este hombre? Porque ahí demostraron que todavía no tenían la fe suficiente, no confiaban en que Él era Dios. Claro. Y así somos nosotros, dudamos. Creemos que las cosas de este mundo nos van a sobrepasar y lo peor, creemos que las cosas de este mundo van a sobrepasar a nuestro Dios. Que Él no va a poder sacarnos de este problema. He perdido el control de las cosas y como yo lo he perdido, el control, supongo que Dios también lo ha perdido, como si fuera igual que yo. No nos damos cuenta que Él tiene el control todo el tiempo. Pero dudamos y nos preguntamos, ¿quién es? No reconocemos que es Dios y no reconocemos que todo lo que nos pueda pasar no es nada para Él y que si confiamos en Él, Él tiene el mejor camino para nosotros, no el que nosotros queremos, pero sí el que nosotros necesitamos, sí el que a nosotros nos conviene. Amén. Amén. Y la verdad es que a veces nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros y actuamos como Elías. Cuando Elías peleó contra los 450 sacerdotes de Baal,
en quién encendía el fuego y quién no, y quién lo apagaba y quién no, y al final terminó matando a los 450 sacerdotes de Baal. Quiere decir que Elías tenía pues el apoyo de Dios, que Dios estaba con él. Pero aquí en Primera de Reyes 19, 1 al 3 dice, Acab, que era Dios, era el rey de Israel, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, todo lo que había pasado con los sacerdotes de Baal y cómo Elías los había matado a los 450. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas, Elías. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le dijo, así me hagan los dioses si mañana no te hago a ti lo mismo que has hecho tú con mis sacerdotes. Lo amenazó. Elías, que vio todo el poder de Dios, todo lo que Dios hizo para él, dudó. ¿Cómo pudo dudar si Dios había mostrado a él el poder que tenía y que él era su elegido? Se olvidó de todo lo que había pasado y ahora le tenía miedo a Jezabel. Porque dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y se escapó. Y en el desierto quería morirse, tenía miedo, decía, ¿por qué no me muero? Así somos nosotros. Dios hace miles de veces y en cada momento hace milagros. Yo creo que todos podemos contar los milagros que Dios ha hecho con nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dado, pero cuando nos pasa algo, nos olvidamos y decimos, ahora sí que estoy acabado, ahora sí que esto ya no puedo manejarlo y Dios no me va a poder salvar tampoco de esto. Y nos escapamos, queremos morirnos. Entonces, ¿cuántos nos comportamos como Elías? ¿Cuántos nos comportamos como los discípulos en la barca? Entonces, eso es humano. Entonces debemos de aprender a morir a la carne y aprender a vivir con el Espíritu poco a poco. Y en eso también está el perder el miedo. Solo con el Espíritu Santo en el corazón y con Jesucristo vamos a poder ir aprendiendo a perder el miedo. Y en la medida que vayamos aprendiendo a perder el miedo, vamos a ver cuánto está creciendo nuestra fe. Porque la fe es fácil decir yo tengo fe cuando estoy bien, cuando tengo dinero, tengo trabajo y tengo salud. Es más o menos fácil decir yo tengo fe cuando todavía tengo el control de las cosas, cuando mi salud quizás esté un poco enfermo, pero sé que me voy a curar con unas pastillas o que el doctor, el médico me ha dado esperanzas de que todo va a ir bien. O cuando tengo tiempo para poder arreglar mis cuentas con el banco. Entonces todavía puedo tener fe porque tengo el control de las cosas. Pero qué difícil es tener fe cuando las cosas salen de nuestro control. Cuando el médico nos dice ya no hay nada que hacer, o cuando el banco nos dice tienen que desalojar mañana. Entonces nos quejamos y decimos, Dios, ¿dónde estás? Si hubieses estado ayer, no hubiesen pasado estas cosas. Entonces Dios nos va a responder, va a decir, pero estoy aquí. Y yo hago resucitar también las cosas. Entonces confía en mí. No tengas miedo. Confía. Ten fe. Amén. Amén. Habíamos leído la anterior vez en Salmos 23, 4, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, les había dicho, es una sombra. ¿Qué hay detrás de una sombra? Luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Entonces, si tenemos sombra, una sombra de ataque del enemigo, ya sea en forma de banco o en forma de salud, es solo una sombra. Dios está atrás. Amén. Y la peor sombra que hay es la sombra de muerte. Pero cuando somos seguidores de Cristo, cuando somos hijos de Dios, ya no es muerte, sino solo una sombra, porque sabemos que si en caso de que nos pasara algo, si morimos en este mundo, pues en realidad estamos yendo a la vida eterna. O sea, es sombra de muerte, ya no es muerte, es una sombra. Todo es una sombra porque detrás está Dios, está Jesucristo.
Entonces no tenemos de qué temer. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces Él siempre está con nosotros. Amén. Quizás en algún momento esté como en la barca, esté echado en proa o en popa, pero no está lejos, está ahí para cuidarnos. Él no se va a bajar de la barca si nosotros estamos ahí y queremos y lo hemos aceptado con nosotros. Entonces va a estar con nosotros. No tenemos por qué temer. Por eso nos dice, no temas. Yo estoy contigo. Amén. 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 En Filipenses 4, 6 al 7 nos vuelve a repetir otra vez y dice, no se preocupen por nada, no estén afanosos por nada. Y cuando dice por nada, es por nada. O sea, no está poniendo que sí y que no. ¿No? Porque podía haber puesto no se preocupen, pero solo preocúpense por la salud, preocúpense por el dinero y preocúpense por el trabajo, pero de lo demás no. No, él ha dicho no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Esta es la ley del todo o nada. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es decirle a Dios lo que necesitamos y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha estado presente con nosotros, todos los milagros que hace día a día con nosotros. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, mientras estemos en Él. En cuanto nos alejamos de Él, perdemos esa paz. Y nos meten cosas a la cabeza. Ya les decía una vez, Satanás no puede, él no ve lo que nosotros estamos pensando. Él no entra, no es omnisciente, no sabe lo que estamos pensando. Pero sí, le encanta meternos ideas a la cabeza. Entonces, si no estamos con Cristo, si nos alejamos de Él, si nos separamos de Él, Satanás nos va a usar para meternos cosas y nos va a alterar nuestra mente y nuestro corazón y nos va a provocar miedo, temor y va a hacer tambalear nuestra fe. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Por eso dice, no se preocupen por nada, porque la preocupación, el temor nos alejan de Dios. En cambio, oren por todo. Amén. 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 En Salmos 46, 1 y 2 me encanta, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que vamos a tener problemas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener tormentas, algunas de ellas quizás muy fuertes, pero Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Fortaleza es un muro inquebrantable, porque es Dios, Él está ahí para protegernos. Versículo 2 dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque la tierra se dé la vuelta, aunque pase lo que pase, no hay por qué temer. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, pero no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, Él está con nosotros. Amén. Amén. En Josué 1:9 otra vez nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que esforzarnos y ser valientes porque somos hijos de Dios. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, Él va a estar con nosotros. Pero no tenemos que temer, no tenemos que desmayar, no tenemos que quedarnos quietos como los gatos. Que a veces cuando el gato se ve en peligro se queda quieto. Igual, nosotros cuando nos vemos en peligro, si nos quedamos quietos, estamos demostrando que tememos, que somos cobardes. Hay que esforzarse y ser valiente y seguir caminando. Por eso dice, donde quiera que vayas. No dice donde quiera que te quedes, ni donde quiera que estés parado. Dice donde quiera que vayas. Porque la fuerza
la valentía que Dios nos da es para seguir luchando, es para seguir caminando, para no quedarse. Entonces, no temas, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Sigue luchando. ¿Amén? Amén. Qué bonita está. En Isaías 41:10 nos dice lo mismo otra vez. No temas porque yo estoy contigo. Eso no podemos entender. Tenemos miedo a todo. Cuando entendamos de que Dios está con nosotros, cuando nos repite y nos recontra repite en toda la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. No temas, soy yo. No temas que yo voy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. No sacamos fuerzas porque nosotros somos fuertes. Cuando confiamos en Dios, Él es el que saca fuerzas de nosotros. Cuando nosotros tememos, nos alejamos de Dios y tratamos de sacar fuerzas de nosotros mismos. Y es ahí donde nos equivocamos, porque nos fallan las fuerzas. Pero si sabemos que Dios está con nosotros, es Él el que nos va a dar fuerza para poder luchar. Pero tenemos que dejar de temer. Tenemos que confiar en que Él está con nosotros. Tenemos que confiar en que Él es nuestro papá. Entonces dice, siempre te ayudaré. No dice algunas veces, dice siempre. En todo momento. Sea para salud, sea para economía, sea para lo que sea, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré, te agarraré y te llevaré por un buen camino. Pero Él está con nosotros. Entonces, no temas, no tengas miedo. Amén. Amén, Señor. En Mateo 6, 25, 29 dice, ¿por qué? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No tengan miedo. No os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos dice. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aunque temamos, aunque nos preocupemos, lo que sea, no vamos a poder cambiar nada, ni siquiera vamos a poder añadir a nuestra estatura ni un centímetro. Ni vamos a poder cambiar las cosas. Solo confiando en Él. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Imagínense, si las aves son alimentadas por el Padre Celestial y los lirios del campo son tan hermosos, ¿ya? ¿Cuánto más Dios nos va a dar a nosotros que somos sus hijos? Si nos ha dado a su Hijo para que nos dé salvación. Su Hijo ha venido para morir por nosotros y darnos salvación con su sangre. Entonces, ¿no es eso la demostración más grande de amor que Dios nos tiene? Cristo no ha venido a morir por las aves del cielo, ni por los lirios del campo. Ha venido a morir por nosotros. Entonces ahí está el más grande amor que nos tiene. ¿Cuánto más tenemos que confiar en Él? ¿Por qué tenemos que temer al mundo? Si Él es el que ha vencido al mundo, Él es nuestro papá. Amén. Amén, amén. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Nosotros, al haberlo aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Entonces, con Él, no nosotros, sino que con Él vamos a poder vencer al mundo. Siempre con Dios, no yo. No lo voy a hacer yo con mis fuerzas, ni portándome bien, ni siendo buenito, si no tengo a Dios en el corazón. Pero con Él vamos a poder vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es esa fe, la convicción de los que se esperan, la certeza de lo que no se ve.
Es esa fe la que nos va a hacer vencer al mundo. Amén. Saber que somos hijos de nuestro papá. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. En Salmos 27, del 1 al 3, dice: Jehová, esto ha escrito David, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y si es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿A quién? ¿A quién me puede hacer algo? Si Él es mi luz, Él es mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? ¿Por qué he de tener miedo? Si Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, está con nosotros. Nada nos va a hacer daño. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios está conmigo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque yo no pelearé, peleará Él por mí. Eso es lo que tenemos que aprender. Él está peleando nuestras guerras. Él está peleando nuestras batallas, porque Él es nuestro papá. Él no va a permitir que a nosotros nos pase nada, porque nos ama. Amén. Amén. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en Él, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendréis aflicciones, tendréis ataques, pero confiad, nos dice: yo, o sea Cristo, he vencido al mundo. Entonces vivamos en la paz de Cristo, porque lo que sea que nos vaya a venir, Él va a vencerlo. No nosotros, sino Él, por nosotros, porque nos ama tanto, que Él va a luchar nuestras guerras. ¿Amén? Amén. Por eso, cuando los discípulos estaban en la barca, y parecía un fantasma que se acercaba donde ellos, y se asustaron también. Jesús les dijo, dice Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, eso nos dice también a nosotros: levántense, tened ánimo, tengan fuerzas, que yo estoy aquí, no teman, yo estoy con ustedes. ¿Amén?